Eh, Voy a pedirle a mi hermana Luz Valeria que ella esté orando para empezar el estudio. Amén. Inclinamos nuestro rostro, mis hermanos. Buen Dios y Padre nuestro, que estás en los cielos, Rey de la gloria, le damos la gracia a mi Señor Jesús por el privilegio grande que usted nos da, Padre, de poder conectarnos, a hacer este estudio bíblico, Padre, porque así usted nos enseña cada día a través de su palabra, bendito Dios. Le doy las gracias, Padre Celestial, porque usted nos da la fuerza y la fortaleza cada día para seguir adelante buscándolo a usted, que es blanco perfecto, Rey de la gloria. Le pido, mi Señor amado, que usted sea guiando a nuestro profesor de el estudio bíblico, Padre de la gloria, y que nos dé sabiduría y entendimiento para poder entender cada día, Padre Celestial, su palabra, para poderla poner por obra de igual manera, bendito Dios. Cómo no darle las gracias, Padre, cómo no alabarle, cómo no bendecir su santo nombre, Rey del cielo. Si usted nos da el vestir, el calzado, el alimento diario, Rey de la gloria, nos guarda, nos cuida, nos guía a través de su palabra, Padre, nos guarda en el camino, donde quiera que vayamos, usted va primero, Rey del cielo. Muchas gracias, Señor amado, por su gran amor, por su gran misericordia, Padre Santo. Le pedimos, Padre Celestial, que puedan llegar los hermanos que quieran integrarse a este estudio, mi Señor amado, que usted apresure sus pasos, Rey del cielo, y le dé la fuerza y la posibilidad, Padre, de poder conectarse para así, mi Señor amado, es ser más hermanos, que aprendamos de su palabra, bendito Dios. Muchas gracias, mi Señor Jesús, por su amor, por su misericordia, Padre. Desde ya, Padre Celestial, usted sea bendiciendo a cada hijo suyo que ha llegado hasta este estudio, Padre de la gloria, con el único ánimo, Padre, y el único interés de aprender de su palabra, bendito Dios. Muchas gracias, mi Señor Jesús, por su amor, por su misericordia, Padre Celestial. Y todo queda en sus manos, mi Señor amado, con esa bendición que viene de lo alto, que del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Glorificamos a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ya, amén. Vamos entonces a avanzar con este estudio. Vamos a poner la presentación acá. Yo creo que ya deberían estar viendo la presentación. Ya, nos corresponde hoy día ver el Evangelio según San Marcos. Ya la semana anterior hemos estado revisando todo lo que tiene que ver con el contexto en el que se desarrollan los evangelios, la historia, en qué etapa de la historia del universo se encuentran estos hechos que están narrando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, ya tenemos ese contexto. La semana pasada nos tocó ver el Evangelio de Mateo, ya que tenía un fuerte énfasis en mostrar cómo Jesucristo era el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Y habíamos dicho que es como el Evangelio ideal como para empezar el Nuevo Testamento, ¿ya? Porque enlaza muy bien la historia que está antes, en el Antiguo Testamento, con todo lo que va a ocurrir ahora con nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Ahora nos toca ver el Evangelio según San Marcos, un Evangelio un poquito distinto, y ya vamos a empezar a ver ahí cada una de sus características. Es un Evangelio bien interesante. La verdad es que uno lo ve como chiquitito ahí entre medio de los otros evangelios, pero tiene varias cosas muy interesantes y que pueden hacer de la lectura de este evangelio algo más, un poquito más entretenido respecto a, por ejemplo, el evangelio de Mateo, que es un poquito más denso en el sentido que siempre está tratando de vincular profecías del Antiguo Testamento, uno que puede, no sé, querer estudiar muy bien los pasajes, siempre tiene que estar volviendo al Antiguo Testamento. En el caso de Marco no es tan así. Y vamos a avanzar aspectos generales de este Evangelio. ¿Ya? Primero, el autor. ¿Ya? El autor, según la tradición de la Iglesia, es Marcos, el que también se llama Juan Marco dentro de la Escritura. ¿Ya? Se le conoce
por estos dos nombres, ¿ya? Juan Marcos, él es el autor del Evangelio, ¿ya? A diferencia de Mateo que fue un discípulo de Jesucristo, Juan Marco no fue discípulo de Jesucristo, ¿ya? Pero es un personaje también bastante interesante. Entonces, acá yo coloqué que acompañó al apóstol Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero, ¿ya? Esto lo podemos ver acá en Hechos 12:25. Ya dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, ¿ya? Entonces, según la tradición de la iglesia, este mismo Juan Marco, que aquí aparece en este capítulo, en este versículo del libro de los Hechos, es el autor del Evangelio, ¿ya? Ahora, acá dice que acompañó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero, pero también en el mismo libro de los Hechos, ya se narra que en algún momento él se queda en Jerusalén, ¿ya? Ahí puede haber un poquito de confusión porque en el relato se le menciona como Juan simplemente, ¿ya? Ahora, Pablo en algún momento se separa de Bernabé que también era tío de este Juan Marco, se separa de Bernabé porque no quiere no quiere llevar a Marco, ¿ya? Porque él decía, bueno, este hombre nos abandonó en Jerusalén, ¿ya? Entonces no me da la confianza como para seguir con él en otro viaje. Entonces ahí Bernabé se separa de Pablo, porque Bernabé se queda con Marco, y Pablo toma a Sila y continúa su viaje con Sila. Entonces, hay varias características de este personaje. Ahora, lo que también nosotros entendemos por la lectura de la palabra de Dios, que en algún momento Pablo, ¿verdad?, también lo menciona dentro de sus cartas, ya al parecer ya volvió a retomar la confianza de Pablo, ¿ya? Pero después, mis hermanos, fue discípulo del apóstol Pedro, ¿ya? Y la mayor importancia para que él escriba su evangelio es respecto a la relación que él después tiene con Pedro, ¿ya? Con el apóstol Pedro. Y bueno, aquí en 1 de Pedro 5:13 vemos cómo Pedro lo llama a su hijo, dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan, ¿ya? Entonces, tuvo mucha cercanía con el apóstol Pedro, ¿ya? Entonces, buena parte, hermanos, de lo que está escrito acá en este evangelio son las memorias del apóstol Pedro. Eso es interesante. Este Juan Marcos no era discípulo de Cristo, pero sí estuvo muy cerca, ¿verdad?, de personas que sí conocieron a Cristo y personas que empezaron a proclamar el Evangelio. Usted tiene que darse cuenta que la primera proclamación del Evangelio no fue a través de la Biblia, no fue a través de un escrito, fue a través de lo que ellos hablaban, los mismos discípulos, ¿verdad? Empezaron a hablar, a predicar de este Jesucristo, que ellos habían sido sus discípulos. Entonces, posteriormente, ¿verdad?, los autores de los evangelios, ¿qué es lo que hacen? Hacen un esfuerzo ahí por preservar, ¿verdad?, todo ese conocimiento y lo dejan plasmado en estos evangelios, ¿ya? Y en una clase anterior también vimos que el Espíritu Santo, mis hermanos, también les iba a ellos a recordar todas las cosas, ¿ya? Entonces, nosotros también tenemos que entender de que el rol que también juega el Espíritu Santo para que todas estas cosas, ¿verdad?, estuvieran en la mente de los apóstoles, mis hermanos, y posteriormente pasaran, ¿verdad?, a componer estos evangelios, ¿verdad? Ahí es el Espíritu Santo el que cumple un rol muy importante, ¿ya? Entonces, este es el autor, ¿verdad? Juan Marcos. ¿Por qué decimos que es según la tradición de la iglesia? Porque él tampoco firma acá su evangelio. ¿Ya? En ninguna parte dice, no, yo soy Marco, estoy escribiendo este evangelio. No. ¿Ya? Entonces, los primeros, ¿verdad?, manuscritos que empezaron a circular por la iglesia empezaron a mencionar a Marco como el autor de este evangelio. ¿Ya? Ahora, tampoco hay una tradición, al igual que en el caso de Mateo, no hay ninguna tradición que diga lo contrario, ¿ya?
no hay una tradición de la iglesia, no hay ningún escrito dentro de los antiguos escritos de la iglesia. Después hubieron muchos historiadores de la historia de la iglesia, ¿verdad? Que empezaron a hablar de los discípulos, que empezaron a hablar de los que continuaron después en la iglesia primitiva. No hay nadie que diga que este evangelio fue escrito por una persona diferente, ¿ya? Entonces, por ahí eso nos da mucha seguridad, ¿verdad? De que el autor del evangelio es Marcos. Ahora, ¿cuál es la fecha probable que se escribió este evangelio? Acá pusimos alrededor del año 64 después de Cristo. Aquí hay un dato interesante. Esto más o menos se fecha en la época donde Herodes gobernaba en Roma y cerca de la muerte de Pedro, ¿ya? No hay mucha certeza de si lo escribió posterior a la muerte de Pedro o lo escribió mientras Pedro estaba vivo, ¿ya? Pero él como discípulo de Pedro, nosotros pudiéramos más que nada entender de que él empezó a escribir ahí, a tomar los apuntes de la propia boca del apóstol Pedro, ¿ya? Que él sí fue sí él estuvo presente, ¿verdad? Cuando todos estos hechos ocurrieron, ¿ya? Entonces, más o menos por ahí se fecha la fecha de escritura de este evangelio. La mayoría de los expertos en esto de la historia, ¿verdad? Fechan este evangelio antes que el resto. Al parecer, este es el primer evangelio que se escribió y Mateo, Lucas, que son los otros evangelios sinópticos, tomaron, ¿verdad? De este evangelio Marco, ¿verdad? Para poder hacer sus propios evangelios, ¿ya? Pero, y la mayoría, ¿verdad? De los eruditos piensa que este fue el primer evangelio que se escribió, ¿ya? Antes de Mateo y antes de Lucas y antes de Juan también, ¿ya? Entonces, por eso fechan en una fecha bastante temprana, ¿verdad? La escritura de este evangelio. ¿En qué lugar se escribió? Bueno, también se cree que fue en Roma, ya porque ahí era donde Pedro fue a ministrar, mis hermanos, y se quedó ahí ya mucho tiempo, y es donde este Marco también fue discípulo de Pedro. Entonces, se piensa que esto se escribió en Roma, a diferencia, ¿verdad?, de Mateo, que se había escrito en Palestina o en un lugar donde había muchos judíos, ¿ya? ¿Y cuál sería la audiencia de este? ¿A quién fue dirigido este evangelio? A la iglesia en Roma, ¿ya? Ahora, hay varias cosas que nos dan a entender también dentro de los énfasis que tiene el evangelio, que está escrito para esta iglesia que estaba en Roma, ¿ya? Recordemos que esto fue más o menos en la época que Herodes era el que gobernaba en Roma, ¿ya? Y si usted, perdón, esto está malo, ¿ya? Vamos a cambiarlo. No es Herodes, es Nerón, ¿ya? Nerón, ¿ya? Entonces, de hecho, lo vamos a cambiar al tiro esto. Después se me va a olvidar. Nerón. Ya, ahora sí, continuamos. Ya, entonces, y Nerón es conocido en la historia porque este gobernador de Roma, en un momento que hay un incendio grande en Roma, culpa a los cristianos de haber generado ese incendio, ¿ya? Entonces, él empieza a perseguir fuertemente a la iglesia, ¿ya? Entonces, aquí hay un hecho importante, o sea, este evangelio, Marcos se lo está escribiendo a una iglesia que estaba empezando a ser perseguida, ¿ya? ¿Por quién? Por este hombre Nerón, ¿ya? Así que ese es un tema importante dentro de este evangelio. Ahora, también refuerza, ¿verdad?, el hecho de que esto se estuviera escribiendo a la iglesia de Roma, algunas explicaciones que el autor, ¿verdad?, Marco, hace de costumbres judías, ¿ya? Esto lo vimos igual
la clase anterior, por ejemplo, en Marcos 7, del 3 al 4, él narra, ¿verdad? Cuando hablan ahí de que los discípulos, ¿verdad?, estaban comiendo con sus manos inmundas, ¿verdad? Él tiene que explicar qué significa esa tradición, ¿ya? Y en su explicación él dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardarlas, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Entonces, si ustedes recuerdan el paralelo de ese fragmento de la palabra, cuando lo narra Mateo, él no explica nada, ¿ya? Porque él da por entendido de que su audiencia entiende esto del lavamiento de las manos, ¿ya? Otra cosa, acá hay también explicaciones a expresiones que son arameas, ¿ya? Aquí vamos a ver dos ejemplos. Vamos a ver, Marco, capítulo 7, versículo 34, dice, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, éfata, que es decir, sé abierto, ¿ya? Esto es cuando estaba sanando ahí a un ciego. Y en el 15:22 de Marco dice, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Entonces, nosotros cuando leemos el Evangelio de Marco, nos vamos a encontrar muchas veces con estas explicaciones, ¿ya? Estas explicaciones de qué significan las palabras, qué significan los lugares, qué significan las costumbres, ¿ya? Y hay un tercer argumento acá, que es, no, hay aquí un tercer argumento que se llama, que dice el uso de palabras en latín, ¿ya? Esto es difícil de demostrar, ¿verdad? Porque tenemos toda la Biblia escrita acá en español, pero hay muchas palabras que están en latín que él incluye dentro del Evangelio, ¿ya? Las personas que conocen el idioma, ¿verdad?, se van dando cuenta de eso, y el latín en esa época era hablado en Roma, ¿ya? Recordemos que aquí el idioma que es como universal es el griego, ¿ya? Entonces, este evangelio está escrito en griego, pero toma, ¿verdad?, algunas palabras del latín y las coloca acá el autor. Y lo último es que hay una referencia a un hombre llamado Rufo, ¿ya? ¿Quién será este hombre llamado Rufo? Aquí vamos a ver. Porque aquí, al final del Evangelio, en el 15:21, dice, y obligaron a uno que pasaba, esto cuando Jesús llevaba su cruz, ¿verdad? Iba camino al monte donde iba a ser crucificado, dice, y obligaron a uno que pasaba, y dice, Simón de Cirene, ya, este nombre lo conocemos, y dice, padre de Alejandro y de Rufo. Entonces, aquí Marco es el único que da este dato, ¿ya? Padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz. Entonces, aquí, esta referencia, ¿verdad?, que se hace de Rufo. Después nosotros tenemos otro Rufo, ¿verdad?, en la carta de Pablo a los romanos, ¿ya? En el 16:13, dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Entonces, se cree que este Rufo es el mismo Rufo que está en la iglesia en Roma, ¿ya? Ahora, nada de esto por separado nos da a entender de que este evangelio fue escrito en Roma, pero si vamos juntando todas las cosas, ¿verdad?, nos da a entender de que lo más probable es que este evangelio fue escrito en Roma para la iglesia que se encontraba ahí en Roma. Continuamos. Respecto a la estructura del libro, la estructura de este libro es un poquito más simple que la de Mateo, ¿ya? Si ustedes se recuerdan, Mateo tenía una introducción, tenía un epílogo, un final, y entre medio habían 5 divisiones, ¿ya? Emulando un poco a lo que era el Pentateuco, ¿ya? Acá la estructura es un poquito más simple, tiene una introducción bastante pequeña en el capítulo 1, versículo 1, donde dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y esta es la única referencia que hace Marco, ¿verdad?, de boca de él, de quién es Jesucristo,
¿ya? Después solamente se preocupa de narrar los hechos y mostrar cómo los personajes, ¿verdad?, que están apareciendo en la historia, hablan de quién es este Jesús, ¿ya? Pero esta es toda la introducción que tiene el Evangelio, ¿ya? Al principio el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y después hay una... el Evangelio lo vamos a dividir en tres partes, ¿ya? La primera parte, que es en Galilea, ¿ya? Aquí todos los hechos ocurren en Galilea. Hay una última parte donde los hechos ocurren en Jerusalén. Recordemos también de que sí, en todos los evangelios hay una proporción importante del evangelio que se dedica a la última semana de vida de Jesucristo, ¿ya? Y esto es Jerusalén, ¿ya? Entonces, tenemos acá Jerusalén y entre medio es todo lo que ocurre camino entre Galilea y Jerusalén, ¿ya? Entonces, aquí pusimos algunos títulos. En Galilea, ¿quién es Jesús? O sea, aquí el autor, entre el capítulo 1, versículo 2, y el capítulo 8, versículo 26, narra todos los hechos que ocurrieron en Galilea y están enfocados a mostrar quién es Jesús, ¿ya? ¿Quién es Jesús? Y acá podemos ver algunas cosas como aquí está el bautismo, la tentación. Hay una gran cantidad de sanidades y milagros, exorcismo y resurrecciones. El evangelio que tiene más exorcismo, más expulsión de demonios, es Marcos, ¿ya? Entonces, aquí hay muchos milagros, muchas sanidades en esta parte, ¿ya? No quiere decir que en las otras divisiones no hay sanidades, pero ya son bastante puntuales. Acá es donde está la elección de los apóstoles. Hay una petición de Jesús de guardar silencio respecto a quién es Él. Ya, ahí vamos a entrar en detalle más adelante respecto a esto. Y hay otro tema que es el miedo de los discípulos. ¿Ya? Hay narraciones donde ellos terminan con temor. ¿Ya? Y están también las parábolas del reino en esta primera división. La división del medio, que es cuando va Jesús de camino entre Galilea y Jerusalén. Aquí tenemos, esta parte empieza con la confesión de Pedro, que Jesucristo es el Cristo. Jesús aquí empieza a anunciar su muerte, ya en esta parte. Están también las enseñanzas de Jesús a los discípulos. Si ustedes se recuerdan, en el caso de Mateo, era como muy claro que cada división tenía un bloque de narración de hechos y otro bloque de enseñanza. Aquí esto no sigue la misma estructura, ¿ya? Entonces aquí hay varias enseñanzas ahí a los discípulos. Está narrada también la transfiguración y Jesús acá empieza a mostrarse como un siervo, ¿ya? A diferencia de Galilea, donde él muestra mucho poder, mucha autoridad, acá empieza a mostrar de que él en realidad es un rey, pero es un rey que viene a servir, y viene también a morir. Y la última parte, que es en Jerusalén, ya empieza con la entrada a Jerusalén. Disculpen, la parte del medio, aquí le pusimos qué significa que Jesús es el Mesías, ¿ya? Y por eso esta parte tiene más enseñanza. Y esto es entre el capítulo 8, versículo 27, hasta el capítulo 10, versículo 52. Y la última parte es cómo Jesús se convierte en rey, ¿ya? Jesús no se convierte en rey porque es coronado, bueno, a él le colocaron una corona de espinas, ¿ya? Pero se convierte en rey crucificado, ¿ya? Y aquí tenemos la entrada, capítulo 11 al 16, la entrada a Jerusalén. Hay oposición con los diferentes grupos de judíos, ¿ya? Acá incluso Marco agrupa, ¿verdad?, una serie de situaciones que él vivió tanto con fariseos, saduceos, herodianos y escribas, ¿ya?, que son los grupos prominentes de la época. Al parecer aquí Marcos los juntó todos, ¿verdad?, y los colocó en un solo bloque. ¿Ya? Está el discurso del Monte de los Olivos,
después está el complot para prender a Jesús, la última cena, y el arresto, el juicio, la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, la estructura de este libro es bastante simple. ¿Ya? Son 3 partes y la introducción es un versículo, es nada. ¿Ya? Continuando con las características del libro. Mire, fíjate, este libro es bastante particular, este evangelio. Tiene un ritmo acelerado en la narración de los hechos. No sé, los hermanos, bueno, ahí llegó la hermana Jessica, no sé si ella se dio cuenta de que hay acá como que Marco agarra la moto y empieza a narrar hechos, no se detiene mucho, ¿ya? A diferencia de Mateo, que fue lo que vimos la semana pasada, él se detiene a mostrar las enseñanzas, no, acá Marco le da nomás, ¿ah? Está todo el rato dando información, ¿verdad? Narrando hechos, ¿verdad? De forma muy, muy rápida. No sé, ¿la hermana Jessica levantó la mano? Sí, no, era comentar que yo me fijé que en este libro, por ejemplo, se enfocaba mucho en el ministerio de Jesús. Era como mostrar mucho a Jesucristo, su ministerio completo. De hecho, cuando parte, me llama la atención que parte, si no me equivoco, con el bautismo. Y en los otros evangelios es como más narrativo, así como biográfico, por decirlo así, como que empieza a hablar desde el nacimiento de Jesús. Pero aquí es como muy al callo, es como directo al ministerio de Jesús, como que eso no me quería contar. Claro, este evangelio, por ejemplo, no tiene el nacimiento, que sí aparece en Mateo y Lucas. ¿Ya? Entonces, esto empieza con el bautismo de Jesús. Y de ahí es del momento que empieza su ministerio, en el fondo. ¿Ya? Pero también pongamos un poquito ahí de ojo en que el ministerio de Jesús duró 3 años. ¿Ya? Entonces, aquí se narran muchos hechos muy rápido. Entonces, hay que tomar en cuenta también ahí que lo que hace Marco es juntar ciertos hechos que ocurrieron, ¿verdad? Y lo empieza a narrar. Mira, para los que, no sé si alguno vio alguna de las sugerencias que yo di, yo había sugerido que vieran unos videos del pastor Salvador Gómez, ya donde él tiene una serie ahí que se llama El Libro de Dios, libro por libro, y él tiene un sermón o un capítulo entero para cada libro, ya se dio todo ese trabajo. Y él, cuando tiene que hablar de Marco, él lee el primer capítulo, ya, para mostrar esto, el ritmo acelerado en la narración. ¿Ya? Yo no lo voy a leer, ¿ya? Pero sí, no sé si usted tiene una Biblia a mano, ¿ya? Y puede abrir el Evangelio de Marco en el primer capítulo, ¿ya? Usted se va a fijar que empieza la predicación de Juan el Bautista, y estamos hablando de un solo capítulo, ¿ya? La predicación de Juan el Bautista, y después pasa el bautismo de Jesús, y después sigue con la tentación de Jesús, y después dice, Jesús principia su ministerio. Estoy leyendo solamente los títulos, ¿ya? Después pasa, Jesús llama a 4 pescadores. Después, un hombre que tenía un espíritu inmundo. Jesús sana a la suegra de Pedro. Jesús sana a muchos enfermos. Jesús recorre Galilea predicando. Jesús sana a un leproso. Entonces, hay una gran cantidad de información, ¿verdad? Que él empieza a narrar y ya en el primer capítulo, no sé, podríamos hacer unos 10 sermones, yo creo. ¿Ya? Si tomamos en cuenta un sermón por cada uno de estos títulos. Entonces, él va avanzando muy rápido con las narraciones, ¿ya? Él no se detiene mucho, no se detiene, por ejemplo, Lucas, que es como un escritor un poquito más pulcro, narra los lugares, narra situaciones, narra una serie de cosas. Él no se detiene, ¿verdad?, a decir, bueno, aquí había sol, no había sol, el lugar era frío. No, él narra nomás situaciones, ¿ya? Entonces,
lo hace un poquito entretenido, esta cosa de estar leyendo muchas cosas, ¿ya? Entonces, este evangelio es así, tiene pocos capítulos, pero hay algunos capítulos que tienen muchos versículos. Yo creo que porque la persona que dividió, ¿verdad?, la Biblia en capítulos, no sabía dónde parar, porque en realidad el autor no le da mucho espacio, ¿verdad?, para decir, bueno, aquí cambiamos. Es como una lectura ahí bastante rápida, una narración muy rápida de los hechos, ¿ya? Otra cosa que es característica de este libro es el temor a Jesús por parte de los discípulos, ya lo mencionábamos en una lámina anterior, ¿ya? Por ejemplo, aquí vamos a dar algunos ejemplos. En Marcos, capítulo 4, versículos 38 al 41, fíjese que acá, bueno, el contexto acá es la tempestad ahí cuando están en medio del lago, del mar de Galilea, dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces aquí habla de la reacción que tuvieron los discípulos. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces también no hace detenernos un poquito y decir, bueno, en realidad esa fue la sensación que tuvieron los discípulos. Pongámonos nosotros en ese lugar, y quién no se atemorizaría, ¿verdad?, de un hombre, ¿verdad?, que llega y hace parar una tempestad ahí en el medio del mar. Entonces, llama la atención, ¿verdad?, que se refiere en estos términos, ¿verdad?, el autor del Evangelio. En Marcos 5, del 41 al 43, ¿ya? Aquí es cuando resucita a una niña, ¿verdad?, a la hija de Jairo, dice, y tomando la mano de la niña, le dijo Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Esto ya lo habíamos hablado. Marco tiene que dar a entender, ¿verdad?, todo esto, estas palabras, ¿verdad?, en arameo, qué es lo que significan, ¿ya? Entonces, él da la traducción. Después dice, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Entonces, se espantaron grandemente. Yo creo que cualquiera de nosotros también se espantaría, ¿verdad?, si ve a alguien muerto y que de repente ya esté vivo. Entonces, ya llama la atención acá, Marco, a estas situaciones, al temor de los discípulos. Había un temor respecto a quién estaban aquí conociendo. Y yo creo que si todas estas memorias, ¿verdad?, son las memorias de Pedro, yo me imagino ahí a Pedro también, con gran temor, diciendo, ¿quién es este? ¿Quién es este que hasta el mar le obedece? ¿Ya? Entonces, aquí hay una cosa que es característica de este evangelio, a mostrar ahí el temor de los discípulos. Y al final del evangelio, en Marcos 16, del 6 al 8, también nos narra otro hecho. Más él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. El que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. ¿Ya? Entonces, aquí también dice, y a Pedro, ¿ya? Tiene un lugar especial acá en este evangelio el apóstol Pedro. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo, ¿ya? Entonces,
hay algo aquí que el autor de este evangelio también quiere mostrar, mis hermanos, y quizás tiene que ver un poco con que estos discípulos, ¿verdad? Esta gente común estaba en presencia del Dios Santo, en presencia del Dios que podía calmar las tempestades, podía sacar demonios, echar fuera demonios. Yo le decía, aquí es donde más demonios echa Jesús en este evangelio, así que si a usted le gusta eso, aquí hay harto exorcismo, ¿ya? Entonces, ven a este hombre, ¿verdad?, que resucita muertos, ¿ya? Entonces, ellos toman temor, frente a quién estamos, frente al Dios poderoso, ¿verdad?, al Dios santo. Continuamos. Hay una solicitud que aquí es bastante particular de este evangelio, la solicitud de guardar silencio en la primera mitad del evangelio. O sea, Jesús a todos le decía, pero no digáis lo que pasó. Es muy característico. Yo creo que ahí la hermana Jessica también debe haberse dado cuenta y que muchas veces, ¿verdad?, Jesús hace callar a las personas respecto a cuál era su verdadera identidad, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Marcos 1:34, donde dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Fíjate que aquí estamos en el primer capítulo y ya se detiene, ¿verdad?, a nombrar algunas personas que había sanado, pero aquí en una parte, ¿verdad?, en medio del capítulo dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían, ¿ya? Entonces, no solamente estaba echando demonios, sino que también lo estaba haciendo callar, ¿ya? Porque esos demonios también daban testimonio de quién era Jesús, ¿ya? Vamos a ver otro ejemplo acá en Marcos 1:44. Dice, y le dijo, mira, no digas a nadie nada. Aquí es cuando sana a un leproso, ¿ya? Sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos, ¿ya? Entonces, hay una petición que es continua de Jesús de que no divulguen quién era él, no divulguen las cosas que él estaba haciendo, ¿ya? Es bastante característico de este evangelio. Marcos 7, del 35 al 36, dice, y al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban, ¿ya? Entonces, aquí no sé si el autor quiere dar a entender de que a pesar de que Jesús no se quería hacer una fama, ¿verdad?, esa fama se estaba haciendo igual por las obras que él estaba realizando, ¿ya? En la primera mitad de este evangelio, ¿verdad?, él hace muchas sanidades, está haciendo muchos milagros, ¿ya? Como que este autor agrupa muchas cosas, ¿verdad?, por tema. Entonces, al final, por ejemplo, coloca todas las problemáticas que él estaba teniendo con fariseos, con escribas, con los saduceos, con los herodianos, ¿verdad? Y en la primera parte se concentra en mostrar muchas sanidades, muchos milagros. Y finalmente, en Marcos 9:9, esto es cuando ellos iban bajando, no lo vamos a leer, del monte de la transfiguración, también les dice que no le digan nada a nadie, ¿ya? Entonces, hay una característica acá del evangelio, ¿verdad?, del autor, en mostrar esta faceta que tenía Jesús, al menos en la primera parte de su ministerio, ¿ya?, en Galilea. Y hay un énfasis también en mostrar quién es Jesucristo, ¿ya? Entonces, ustedes recuerdan cómo empezaba el evangelio. El evangelio decía, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, ¿ya? O sea, de inmediato, él señala, ¿verdad?, a Jesucristo como el Hijo de Dios, ¿ya? Y esta es una declaración del autor, de Marcos. Pero después, todas las declaraciones son de las personas que están participando en la historia, ¿ya? Entonces vamos a ver varios ejemplos acá. Marcos 1, del 9 al 11, que esto es bastante conocido de nosotros, ¿verdad? Es cuando
él es bautizado. Dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. O sea, acá lo que se señala, bueno, el Padre, ¿verdad?, diciendo quién es Jesucristo. ¿Ya? El Padre diciendo quién es Jesucristo. ¿Ya? Es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Después, en Marco 3:11, aquí son los espíritus inmundos los que dan testimonio de quién es Él. Dice, y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de Él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Ya? Entonces, también aquí un énfasis de que tiene el autor de mostrar quién todos diferentes, ¿verdad? Diferentes personas, diferentes cosas, ¿verdad? Decían quién era Jesucristo. ¿Ya? Otro ejemplo en Marcos 8, del 27 al 29. Dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y este es el inicio de la segunda división de este evangelio. ¿Ya? Ellos respondieron, uno Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro, les dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. ¿Ya? Entonces, aquí el autor está poniendo en la boca de uno de sus discípulos, ¿verdad? ¿Quién es él? Y finalmente, ustedes si leen el Evangelio van a encontrar más situaciones similares, ya aquí estamos poniendo algunos ejemplos. Marcos 15:39, ¿qué es lo que dice Marcos 15:39? Aquí ya Jesús está crucificado, acaba de morir, dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. ¿Ya? Entonces, hay un tema acá con la identidad de Jesús. ¿Ya? La identidad de Jesús. Y cómo la identidad de Jesús, ¿verdad?, se va revelando en la medida que va avanzando el Evangelio. ¿Ya? Entonces, primero es el Padre, ¿verdad?, el que muestra, son los demonios, es Pedro ahí, sus discípulos, pero al final termina siendo un soldado romano, el que dice quién es Jesús. ¿Ya? Y esta narración, ¿verdad?, soldado romano, este evangelio, ¿verdad?, escrito para los romanos. Entonces, hay cosas, ¿verdad?, características que también dan a entender que esto fue escrito para la iglesia en Roma. Seguimos. Aquí también hay otra cosa que darse cuenta, es que la primera mitad del evangelio, Cristo es un rey conquistador. Cristo está haciendo milagros, Cristo está haciendo, echando demonios, ¿verdad? Cristo es un rey poderoso, ¿ya? Se muestra, ¿verdad?, todo el poder de Jesucristo, ¿ya? Entonces, principalmente esto es en la primera mitad del libro, ¿ya? Ahora, es Jesús mismo el que también lo proclama, pero no lo proclama de forma abiertamente, sino que es un poco solapado para decirlo, pero igual lo dice. Por ejemplo, en Marcos 1, del 14 al 15, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos, bueno, Jesús llegó en el momento exacto? ¿Ya? Jesús llegó cuando existía la paz romana, cuando habían caminos, ¿verdad? Cuando todos hablaban un único idioma, ¿verdad? Había un idioma que era dominado, ¿verdad?, por gente de distintos lugares. Bueno, el tiempo se ha cumplido, ¿ya? Eso es lo que está diciendo aquí el propio Jesucristo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. O sea, aquí cuando él dice el reino de Dios se ha acercado, Jesús está diciendo que a través de él el reino de Dios se ha acercado. Y en Marco, ¿verdad?, 12, del 35 al 37,
Dice aquí lo siguiente: enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Y aquí cita un salmo, dice, porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor. ¿Ya? Una frase bastante extraña. ¿Ah? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, dice. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Entonces, claro, porque aquí hay una verdad que a lo mejor en la época aquí no se entendía, de que el hijo de David, el que venía de la descendencia de David, en realidad era antes que David. ¿Ah? Era Dios mismo. ¿Ah? Era este Jesús. Entonces, él da a entender ahí, ¿verdad?, que él es el hijo de Dios. También demostró su poder y autoridad sobre la naturaleza, y esto, Marcos 4, del 37 al 39, es cuando él calma la tempestad. ¿Ya? Entonces, muestra ahí su poder sobre la naturaleza. ¿Ya? Los demonios lo reconocen como el Hijo de Dios. ¿Ya? Aquí vamos a ver Marcos 1, del 23 al 26. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Ya? Entonces aquí es el espíritu inmundo el que reconoce a Jesús. Y después dice, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Entonces, aquí se muestra, ¿verdad?, a Jesús como el Hijo de Dios, ¿verdad?, un rey, el Mesías, ¿verdad?, la persona que estaban esperando. Cuando Marcos 5, del 6 al 8 dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. O sea, los mismos demonios, mis hermanos, reconocían, ¿verdad?, de que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Ya? Y también mostraba su identidad como rey, ¿verdad?, porque tenía autoridad para perdonar pecados. ¿Ya? Aquí en Marcos 2, del 9 al 12, dice, y aquí con el paralítico, dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Entonces, hay una demostración, ¿verdad?, aquí en esta lectura rápida que tiene Marco, ¿verdad?, sobre todo en la primera parte, de que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Rey. Y finalmente, esto ya pasándonos a la otra mitad del Evangelio, en la defensa que él tiene ante el Sanedrín y ante Pilato, ¿ya? Marcos 14, el 61 al 62. Ante el Sanedrín, él decía, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Ya? Y en Marcos 15:2, ¿ya?, ante Pilato, dice, Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. ¿Ya? Entonces, este énfasis de mostrar la identidad de Jesús, ¿ya?, y un énfasis que se debía entender muy bien, porque como yo estoy predicando un evangelio, como yo estoy proclamando a un rey, a un Mesías, ¿verdad?,
que murió en una cruz. Piense cómo esto se lo explican a los ciudadanos romanos, ¿ya? Que murió en una cruz, que era la muerte, ¿verdad? La peor muerte que le podían dar a una persona, ¿verdad? Porque era una situación de donde todos eran malditos cuando morían en una cruz, mis hermanos. Entonces, había que mostrar, ¿verdad?, de que este que había muerto en una cruz, ¿ya?, y que había resucitado, era el Hijo de Dios. Entonces, hay un énfasis ahí, ¿eh? De decir, mire, ustedes, ciudadanos romanos, ese que murió en una cruz, que se llamaba Jesucristo, era verdaderamente el Hijo de Dios. Era el que hacía milagros, el que sanaba enfermos, el que tenía la autoridad para perdonar pecados, ¿eh? El que dominaba, ¿verdad?, las fuerzas de la naturaleza, el que podía resucitar muertos, ¿ya? Entonces, hay un enfoque aquí en mostrar a Jesús de esta manera, ¿ya? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? ¿Nada? ¿Comentarios? ¿Ninguno? Seguimos. Ahora, este rey, ya que en la primera mitad del Evangelio, ¿verdad?, se ve como un rey poderoso, pasa a ser en la segunda mitad del Evangelio el siervo sufriente, ¿ya? Y haciendo también referencia al siervo sufriente de Isaías 53. ¿Ya? Entonces, ahora, en la segunda parte, la identidad de Jesús también se empieza a mostrar como la del siervo sufriente. O sea, este evangelio nos muestra dos caras de Jesús. ¿Ah? Una cara con poder sobre la naturaleza, poder sobre los demonios, poder sobre las enfermedades. ¿Ah? Pero ahora nos va a mostrar la parte de el siervo sufriente. Y esta parte también tiene mucha relación con las personas a las cuales fue dirigido el evangelio, que eran las personas, ¿verdad?, que estaban, ¿verdad?, proclamando el evangelio en Roma, donde los estaban empezando a perseguir, ¿ah? Donde Nerón empezó a perseguir a la iglesia, ¿ya? Entonces, era una iglesia perseguida. Entonces, esta iglesia perseguida, ¿verdad?, tenía que ver cómo el Jesús, ¿verdad?, al cual ellos estaban proclamando, ¿verdad?, un Dios poderoso, también había sufrido. ¿eh? Y también, ¿verdad?, tenía ahí la misma condición de esta iglesia, ¿eh? Una iglesia que iba a empezar a sufrir la persecución por parte de Nerón. Por eso es importante también conocer ese contexto, ¿ya?, dentro del evangelio. ¿Ya? Entonces, acá Jesús empieza a advertir a sus discípulos que iba a padecer y ser muerto. ¿Ya? Entonces, también ahí hay un choque hacia los discípulos en el sentido de que ellos estaban entendiendo de que este era el Mesías, este era el que venía a triunfar, ¿verdad? Era el Hijo del Hombre, el que venía a reinar, mis hermanos. Pero, ¿con qué se encuentran? ¿Ah? Con la realidad de que este Jesús iba a morir. ¿Ya? Entonces, aquí empieza a hablarle a ellos en Marcos 8:31, 34 y 37, dice lo siguiente, dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, que aquí ocupa esta frase que uno la encuentra en Daniel, ¿no? Al Hijo del Hombre, padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Después nos saltamos al versículo 34, dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Ya? Entonces, estas palabras, mis hermanos, empezaban a calar hondo en su audiencia, ¿verdad? Una iglesia que estaba siendo perseguida. Entonces, ahí les mostraba, ¿verdad?, que las mismas persecuciones, las mismas cosas que estaban sufriendo ellos, ¿verdad?, como iglesia de Cristo, Cristo había sido el primero en padecerla. ¿Ya? Marcos 10 del 33 al 34. Dice lo siguiente, he aquí,
subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Entonces, quizá los discípulos habían leído Isaías 53, pero no estaban asociando, ¿verdad? Todo lo que el profeta ahí estaba diciendo, ¿verdad? Con el Mesías, con el que iba a venir, ¿ya? Pero aquí él está mostrando que el siervo sufriente, Jesús, es el siervo sufriente y que va a tener que padecer, ¿ya? Entonces, los que pensaban que este Jesús, ¿verdad?, iba a librarlos del yugo opresor ahí de los romanos, se equivocaban. Él iba a morir, ¿ya? Iba a terminar sufriendo. Sufriendo igual como lo estaba haciendo la iglesia ahí en Roma. Ya, cuando le responde a Juan y Jacobo que uno quería sentarse a un lado de Jesús y el otro al otro, ya, también aquí les aclara, les dice, entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y aquí cuando él estaba hablando del vaso que él bebía y del bautismo con el que él iba a ser bautizado, en realidad él estaba hablando de todo el padecimiento que él iba a tener, ¿ya? A eso se refiere. Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, aquí Jesús estaba mostrando, ¿verdad?, que él va a sufrir, ¿ya? Y también está de paso, ¿verdad?, diciendo que sus discípulos, los que a él lo seguían, iban a pasar por el mismo sufrimiento que pasó Jesucristo, ¿ya? Entonces, esto también, cómo se traspasa, ¿verdad?, a la iglesia que está leyendo este evangelio, tanto Jesús como sus discípulos sufrieron las mismas persecuciones que nosotros estamos sufriendo ahora. ¿Ya? Entonces, es una forma también de dar un ánimo a esta iglesia, ¿verdad?, que está siendo perseguida. ¿Ya? En la parábola de los labradores malvados, él le muestra ahí a todas las autoridades religiosas judías, ¿verdad?, a través de una parábola, lo que ellos estaban haciendo con el Hijo de Dios. ¿Ya? Entonces, aquí en Marcos 12, del 6 al 8, ¿ya?, los que no saben esta parábola, ¿verdad? Aquí hay un padre, ¿verdad?, que deja una viña, ¿verdad?, a cargo de estos labradores, y estos, ¿verdad?, se empiezan a apropiar de la viña, y después el padre manda, ¿verdad?, a sus siervos y lo matan, matan a los siervos, y el padre dice, bueno, a mi hijo van a respetar porque es mi hijo. Entonces manda al hijo y también le dan muerte, ¿ya? Y esto haciendo una alusión de que él mandó en el Antiguo Testamento a todos los profetas, y fueron muertos los profetas, a hablar por él, y ahora estaba mandando a su hijo, ¿ya? Dice, por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Ya? Entonces, tanto a través de parábolas como a través de la misma boca, ¿verdad?, en palabras bastante directas, Jesús estaba diciendo que él iba a ser muerto. ¿Ya? Y acá sus discípulos también serían perseguidos, ¿ya? Marcos 10, del 28 al 30, dice, entonces Pedro comenzó a decir, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo,
De cierto digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. ¿Ya? Entonces, la persecución era algo que iba a llegar a la iglesia de Jesucristo. ¿Ya? Y en el siglo venidero, la vida eterna, ¿ya? Pero entonces, aquí hay un consuelo, ¿verdad? Aquí en esta tierra tienen persecuciones, pero luego van a tener la vida eterna, ¿ya? Entonces, hay como una advertencia, pero también hay un consuelo. Y en Marcos 13, del día al 13, dice, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, que era lo que le estaba esperando, ¿verdad?, a sus discípulos, ser aborrecidos de todos por causa de su nombre. O sea, y esto también, ¿verdad?, es algo que nos tiene que llegar a nosotros, ¿verdad?, como el entendimiento de que muchas veces vamos a ser perseguidos, vamos a ser aborrecidos por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y el que quiera venir acá al Evangelio, ¿verdad?, para tener una vida tranquila, una vida feliz, sin persecuciones, sin problemas, ¿verdad?, se equivoca de camino, ¿ya? Ahora, el que quiera buscar el perdón de sus pecados y la vida eterna, bueno, este es el camino, ¿ya? Entonces, aquí Marco está mostrando, ¿verdad?, mostrando a esta iglesia que estaba siendo perseguida, como tanto Jesús como sus discípulos, ¿verdad?, fueron perseguidos, y como también Jesús mostró, ¿verdad?, dentro de su predicación, de que esto era algo que iba a ocurrir, ¿ya? No es algo que tenía que tomar de sorpresa a la iglesia de Jesucristo, no, era algo que iba a ocurrir. Consultas hasta acá. Me queda, creo que la última diapositiva y terminamos, ¿no? Ya, entonces, tiene que estar claro, aquí Marco nos muestra dos Jesús, ¿ah? Un rey vencedor y un siervo sufriente, ¿ya? Nos muestra esas dos facetas de Jesucristo, ¿ya? Y finalmente vamos a hablar un poco del final del libro, ¿ya? Yo no sé si ustedes conocen esto. Miren, los escritos más antiguos, si usted tiene su Biblia, por favor vaya al capítulo 16 de Marco. ¿Ya? Si tiene su Biblia ahí a mano, vaya al capítulo 16 de Marco. ¿Ya? Esto es importante. Los escritos más antiguos encontrados del Evangelio de Marco terminan con el versículo 8. ¿Ya? O sea, al parecer este Evangelio termina en el versículo 8. ¿Ya? Del capítulo 16. ¿Y cómo dice este versículo? Dice, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. ¿Ya? O sea, este evangelio al parecer terminaba de esta manera, con las mujeres ahí con temor y espanto. No sé si es una buena forma de terminar una historia, ¿verdad? Pero todos los escritos más antiguos de este evangelio terminan acá, ¿ya? Ahora, si usted se fija en su Biblia tiene ahí en el capítulo 16, 20 versículos, ¿ya? Y el versículo 8, ¿verdad? Después sigue un título que dice Jesús se aparece a María Magdalena, Jesús se aparece a 2 de sus discípulos, Jesús comisiona a los apóstoles y la ascensión. Entonces, ¿cuáles son las teorías acá? O bien, este versículo era el final del Evangelio, o hay algún final perdido,
o alguno de los copistas, ¿verdad? Esto lo tengo acá. ¿Ya? Entonces, aquí estoy diciendo lo mismo que acabo de decir, hasta el versículo 20, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se piensa? Que a lo mejor alguno de los copistas agregó un final. Dijo, no, este no puede ser el final, ¿ya? Y agregó un final, ¿ya? Y eso es el final que nosotros tenemos en nuestras Biblias, desde el versículo 9 al 19, ¿ya? Ahora, o sea, al 20. Ahora, si usted se fija, todas las Biblias tienen una nota explicatoria acá, ¿ya? Tienen una nota explicatoria. Y esa nota hace referencia a que los escritos más antiguos encontrados terminan acá en este versículo, en el versículo 8, ¿ya? Entonces, terminan con las mujeres ahí huyendo del sepulcro con temor y espanto. ¿Ya? De hecho, la Biblia de la América termina acá el Evangelio, ¿ya? Esto yo se lo comento, es bueno saberlo, mis hermanos, ¿ya? Porque de repente usted se va a encontrar con una Biblia que llega hasta el versículo 8 y va a decir, bueno, esta Biblia está mala. No, la verdad es que está esta situación y bueno, igual todos los traductores de la Biblia son bien sinceros en el sentido de que colocan, ¿ya?, una nota explicatoria al final del Evangelio que indica que estos versículos no están en los escritos más antiguos encontrados, ¿ya? Entonces hay personas que le dan más confianza los escritos más antiguos porque están más cercanos a la época donde se escribió el Evangelio, ¿ya? Ahora, hay gente que la verdad dice, bueno, lo que está después no hace daño, ¿ah? Y va más o menos de la mano a todo lo que está escrito en la Biblia. Así que, pero sí quería hacerles mención a la situación del final del Evangelio de Marcos, ¿ya? Así que este es el Evangelio de Marcos, un evangelio rápido, ¿ah? Un evangelio que tiene ahí un ritmo acelerado en las narraciones y que también nos tiene que llamar la atención cuando se detiene. Hay momentos que también se detiene, ¿ah? Hay situaciones donde hay enseñanzas de Jesús donde ya el ritmo es distinto, ¿ya? Pero hay otras cosas donde el ritmo es rápido, ¿ah? De repente pasan por la higuera, Jesús la maldice, después va y expulsa a los mercaderes del templo y después vuelve y la higuera está seca. Entonces, también llama la atención esta forma rápida de narrar algo, nos dice, bueno, esta higuera en realidad es el pueblo judío, es Israel, ¿ah?, que se secó. Entonces, hay ciertas cosas ahí bastante entretenidas acá dentro de este evangelio. Hermano, así que hermana Jessica, siga leyéndonos el evangelio, es bastante bonito, y ojalá también se tiente leer otro. Y los que están leyendo otro evangelio se tienten también con leer tanto a Mateo y a Marco también, que ya lo hemos visto. La próxima clase vamos a ver Lucas, ¿ya? Pero al final, para hacer un resumen, ya que hemos aprendido hoy día, el propósito de Marco, aparte de preservar los hechos, los hechos históricos que ocurrieron, es animar a la iglesia romana que estaba siendo perseguida por Nerón. Aquí está bien escrito, no me equivoqué acá, por Nerón, ¿ya? Entonces, es un evangelio que se hace para animar a la iglesia, ¿ya? Es similar a lo que ocurre con el Apocalipsis, que también está hecho para animar a una iglesia que está siendo perseguida, a mostrar que al final, ¿verdad?, es Dios el que gana, ¿ya? Entonces, este evangelio tiene un propósito similar. También acá colocamos este evangelio entrega una narración con un ritmo acelerado de la descripción de los hechos, y Marco acá presenta a Jesús tanto como el rey conquistador como el siervo sufriente, ¿ya? Así que ese es el evangelio de Marcos, hermanos. Espero que les haya gustado la clase. ¿Algún comentario al final? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Están ahí, cierto? Sí, ya. Amén. Vamos a pedir la bendición. Ya vamos a pedir la bendición. Voy a pedirle a mi hermano Luis que él esté pidiendo la bendición.
Amén. Amado y eterno Dios, le damos muchas gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad de poder estar, Señor, aquí al pie de tu palabra, estudiando, aprendiendo, Señor, y siendo edificado, Señor, por tu Espíritu Santo. Bendice grandemente a nuestro hermano David y bendice grandemente el deseo de cada uno de mis hermanos que están allí también juntamente, Señor, con el mismo espíritu, de poder recibir, Señor, la palabra, de poder recibir revelación de la Escritura, de poder recibir el conocimiento, Señor, de esto tan hermoso, Señor, que es la palabra suya, que es la que nos dirige, que es la que nos va a llevar por el camino del Evangelio, la que nos va a hacer madurar, la que nos va a dar fruto. Señor, tu palabra, Señor, es muy importante para nosotros, nos da las directrices, Señor, para poder caminar por esta senda del Evangelio. Señor, gracias por nuestro hermano que ha tenido la oportunidad, Dios mío, de interiorizarse la Escritura y poder pasar ese conocimiento a nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por eso, porque tú lo estás usando de esa manera. Bendice a cada uno de nosotros, Señor, y que haya ese deseo y ese ánimo de aprender cada día más, Señor, porque somos los pequeños, somos los que estamos allí deseando, Señor, digerir el alimento no adulterado, Señor, la palabra. Gracias, Señor, por todo. Te pedimos tu bendición sobre nuestras vidas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Amén. Glorificamos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Muchas gracias, hermanos, por haber asistido. Pueden abrir sus micrófonos para despedirse.